Satish did the meditation this morning on the basis of the breath of life. La meditación de Satish esta mañana estaba basada en el aliento de la vida. And how the breath of life connects all life. Y cómo el aliento de la vida conecta a todas las formas de vida. How all the diversity of life becomes one through the breath of life. Y como toda la diversidad de la vida está unida a través de ese aliento vital. And in fact, we need that diversity for life's breath. Y de hecho necesitamos toda esa diversidad para que pueda existir el aliento de toda la vida. Because what we breathe out is carbon dioxide. Porque lo que expiramos es dióxido de carbono. And what the plants breathe in is carbon dioxide. And what they breathe out is oxygen, what we need. Y lo que las plantas inspiran es dióxido de carbono, y lo que devuelven a la atmósfera es oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros. Now, if all beings exhaled carbon dioxide, the breath-in would be highly deadly. Si todos los seres expiraran dióxido de carbono, respirar sería mortal. So it's the plants that make the breathing in a miracle. Así que las plantas hacen que el respirar sea un milagro. And as long as we maintain a balance in life between human beings, the way we live, the biodiversity on the planet, the air carries the breath of life. Y mientras nosotros mantenemos un equilibrio en nuestro modo de vida, ese aire mantiene el ciclo de la vida. But today, the air is carrying the breath of death. Pero hoy el aire lleva el aliento de la muerte. Because of pollution. Debido a la contaminación. And the first step of that pollution is felt by people who start to get all kinds of respiratory problems, asthmatic attacks, all the different ways in which people suffer at the bodily level. Y quienes primero reciben ese impacto de ese aire mortal son las personas especialmente sensibles a la contaminación, que desarrollan alergias o enfermedades. But the body of the earth is suffering too, and that's what's called climate change. You know, the whole problem of climate change is polluted air. Pero el cuerpo de la Tierra también recibe ese impacto y es lo que llamamos el cambio climático. Our breathing out carbon dioxide does not build up the carbon dioxide in the atmosphere. El dióxido de carbono que nosotros exhalamos no construye esa cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. It's the burning of plants that over time have become fossilized under the earth and have turned into coal and gas and oil. It's that burning that is putting back into the atmosphere 400 years of accumulated carbon every year. Es la quema de lo que en su día fueron plantas que se han convertido en petróleo y en carbón, lo que da este desequilibrio en el clima con estas grandes cantidades de dióxido de carbono y que hace que cada año quememos el equivalente de 400 años de evolución de las plantas. So, because of industrialization, the carbon dioxide has been building up in the atmosphere. Debido a la industrialización, el nivel de CO2 en la atmósfera ha ido aumentando. And that's one of what is called the greenhouse gases. Y este es uno de los que se llaman gases invernadero. The others are methane, nitrogen oxides, hydrofluorocarbons. Los otros son metano, clorofluorocarbonados, óxidos de nitrógeno. And they're called greenhouse gases because the layer of pollution they form around the earth functions as if the earth is a greenhouse, allowing the sun's heat to come in but not allowing it to go out, therefore accumulating the heat. Y se les llama gases invernadero porque hacen que la
Tierra funcione como un invernadero, permitiendo que entre la energía solar, pero no permitiendo que esa energía solar salga de la atmósfera. So the three terms are used for the same phenomena: greenhouse gas accumulation, global warming, climate change. Y así que hay estos tres términos que podemos usar para lo mismo. Gases invernadero, cambio climático Global warming, y climate change. calentamiento global. But all these take the reality away from the fact that what we are talking about is polluting and killing the breath of life. Pero estos tres términos, de hecho, nos distraen del hecho que lo que está causando toda esta situación es el destruir, matar el aliento de la vida. And unfortunately, over the last 20, 30 years, as ecological problems have grown, those in power have found wonderful words to define the problem so that we don't understand what the problem really is. Y por desgracia, en los últimos 20 o 30 años, a medida que estos problemas se han ido desarrollando, las personas en cargos de poder han conseguido crear conceptos que hacen que no podamos entender claramente cuál es el problema. And I would prefer to describe this problem as the pollution of air, simply the pollution of air, and the consequence, it's not just climate change. Climate change is predictable. This much warming, this much rain. What's happening is not predictable. I call it climate chaos. Yo creo que sería más honesto hablar de contaminación del aire y en vez de decir cambio climático, que un cambio es de hecho predecible, podemos decir más calentamiento, más lluvia, pero lo que está ocurriendo no es predecible. Sería mucho más correcto decir caos climático en vez de cambio climático. And I remember a few years ago at a gathering of the women's movement in India, one of my friends started to sing this old song from when we were fighting the British. And the song basically said, you know, you can take our land and you can take this and you can take that, but you can't take away the seasons. The problem is climate chaos has taken away the seasons. Hace unos años estaba con una amiga en una campaña y ella cantaba esta canción que se remonta a los tiempos de la ocupación británica de India y en la que se dice que podéis robar nuestra tierra, podéis robarnos esto y aquello, pero no podéis robarnos las estaciones. No podéis robarnos las estaciones. Y ahora ocurre que con el caos climático, incluso las estaciones se nos van. Now, Satish also talked a lot this morning about the right action. You know, if you live with awareness, then you engage in right action. And then life itself becomes the meditation. Satish esta mañana también nos estuvo hablando mucho de la acción correcta y de cómo, si vivimos y actuamos de una manera meditativa, nuestro activismo y nuestra espiritualidad van de la mano. And right action is aligned with the way the universe works. Y la acción correcta se basa en alinearnos con el modo en el que funciona el universo. In Sanskrit, we talk of the laws of the universe and right action as rita. En sánscrito hablamos de las leyes del universo y de la acción correcta como rita. And the word for the seasons is ritu. Y la palabra en sánscrito para las estaciones es ritu. Because the seasons were an expression of the workings of the planet, of the universe. Porque las estaciones son una expresión de cómo funciona el planeta y el universo. And just as genetic engineering scrambles the code of life and messes it up, air pollution is scrambling up the way the amazing patterns of the climate and weather and seasons has been created by interaction of the sea, oceans, plants, biodiversity, wind, all the elements coming together. Y tal como la ingeniería genética revuelve y confunde la integridad del organismo, del mismo modo la contaminación de la atmósfera que estamos generando revuelve y confunde la integridad de todos estos ciclos vitales que contribuyen a la armonía de los ciclos planetarios. In the late 80s, we had started to become quite aware of these problems.
A finales de los 80 ya éramos suficientemente conscientes de estos problemas. And in 1992, when there was an Earth Summit in Brazil, there were two international treaties agreed to by the world community. One to save biodiversity, the other to protect the climate. Y en el año 92, cuando hubo la Cumbre por la Tierra en Río, se aprobaron dos acuerdos, uno de protección de la biodiversidad y otro de protección del clima. The Treaty for Biodiversity is called the Convention on Biological Diversity. El Tratado de la Biodiversidad se denomina la Convención para la Protección de la Biodiversidad. And within it, under it is a protocol called the Biosafety Protocol, which regulates GMOs, transgenics. Y dentro de este convenio hay un protocolo que se llama el Protocolo de Bioseguridad, que regula temas relacionados con transgénicos. And I'd like to just give you a tiny little story about this protocol. Y quiero explicaros una pequeña historia de cómo relacionada con este protocolo. My government, our Minister of Environment called me, I think it must have been about 89, to say we want you to advise us on this biodiversity convention. El Ministerio de Medio Ambiente me llamó diciendo que querían nuestro consejo sobre este tratado que se iba a elaborar. So I said, sure, who are the officials you sent for the negotiations? Y yo dije, sí, claro. Y pregunté, ¿quién son los cargos que vais a enviar a estas negociaciones? And the minister said, oh, the head of Project Tiger. Y el ministro respondió, sí, vamos a enviar al jefe del proyecto Tigre. And I had to tell him this convention is about life on Earth, not just big mammals. And it's about, for those who have an interest in owning life, it's about becoming the owners of all of biodiversity. Y yo tuve que explicarle que este convenio no se refiere solo a la protección de grandes mamíferos, sino a todo lo que afecta a todas las formas de vida. And I also told him about genetic engineering. Lo que afecta a todas las formas de vida y al hecho de que hay organizaciones o empresas que quieren apropiarse de todas esas formas de vida. Y entonces también le expliqué acerca de la manipulación genética. And we started to talk at that time to say you can't protect biodiversity if it's being contaminated and polluted by transgenics. Y una de las cosas que le dije es que no se puede proteger la biodiversidad si está siendo contaminada a través de los transgénicos. And you cannot empower people to protect biodiversity if their rights are being taken away through patents and intellectual property. Y no puedes estimular a que la gente proteja la biodiversidad si sus derechos han sido arrebatados a través de patentes sobre formas de vida. So we started to bring the issue of transgenics in the late 80s into the negotiations. Así que empezamos ya a finales de los 80 a introducir el tema de los transgénicos en estas negociaciones. And we managed to get an Article 19.3, it's called, to say governments have a duty to protect their biodiversity from contamination from transgenics. Y conseguimos introducir en este acuerdo un elemento, el punto 19.3, en el que se dice que los gobiernos tienen la obligación de proteger su biodiversidad del impacto de los transgénicos. President Bush, the senior, the father, walked away from this treaty and said, we are not going to allow anyone to regulate our biotechnology industry. El presidente Bush, padre, se fue de la reunión de este encuentro diciendo no vamos a permitir que nadie interfiera con nuestra biotecnología. But the US walked out, but everyone else continued to negotiate. Así que Estados Unidos abandonó el tratado, pero todos los otros países continuaron la negociación. And this expert group was created. Y se creó un grupo de expertos. And again, of course, in the expert group were mainly countries who had signed the agreement. Y en ese grupo de expertos había sobre todo países que habían firmado el acuerdo. And there were only two people in the group who were not parties, as they call them. Y había solo dos personas en el grupo que no eran propiamente miembros. One was the US representative. Uno era el representante
Estados Unidos, and the other was me. y el otro era yo. So every time we'd get to an agreement, this person, his only role was to say, I don't agree. Y cada vez que llegábamos a un acuerdo, el papel de esta persona, el representante de Estados Unidos, era decir, no estoy de acuerdo. Entonces no violentos. I've never spanked my own son. Yo nunca lo hice con mi hijo. Anyway, this guy, American Empire, can't hear this. He gets up, red in the face, runs into the room where the negotiations are happening, and says, she. And Sir Chairman says, yes, she. And but he can't say, she said she'd spank me. And the chairman says, so you agreed, good, and we adjourn. What was the agreement that you cannot spank? He could not say that. Yeah. He could not, I There was no mean, phrase. he could not articulate this, that, I mean, here is America bullying the rest of the world. And surely the last thing they can do is come in front of third world countries and Africans and say, I nearly, I was told like, why would we spanked? Bueno, total que después de que Bandana le dijo esto, el representante norteamericano del gran imperio americano, un señor que se siente tan poderoso, se puso colorado, se enfureció, entró corriendo en la sesión y fue a decir, ella, He kept saying she, right in the ella, pero no se atrevía a decir spank. ¿Por fin estáis de acuerdo? Well, this is how we actually got an international treaty in place. Y así es como conseguimos que se aprobara el tratado. The other agreement, of course, is the climate treaty. It's called the United Nations Framework for Climate Change. Luego está el tema del cambio climático, se le llamaba el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. And associated with this are 2,500 scientists who are called the Intergovernmental Panel on Climate Change. En relación con ello, hay un grupo de 2.500 científicos que se les llama el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. And it's these scientists who keep putting out the reports that tell us what's really going on. Son estos científicos que están continuamente produciendo informes de lo que está sucediendo. The reports that tell us how the ice is melting much faster. What they imagined would happen by 2050 is already happening today in terms of the melting of the Arctic ice. Y por ejemplo, pues informan de que el ritmo de derretimiento de los hielos árticos, etcétera, que se esperaba para el año 2050 ya está ocurriendo ahora. The Himalayan glaciers, which are the source of water for more than 1 billion people on the planet, are melting so fast. I know the rivers I'm linked to, I come from the Ganges basin. The Ganges glacier is melting at 13 meters a year. 13 meters. This room must be about 12 meters, yeah. Los glaciares del Himalaya, que abastecen de agua a 1.000 millones de personas, a más de 1.000 millones de personas, se están derritiendo a un ritmo de 13 metros por año, que es un poco más de la envergadura de esta. ¿no? 1-3. Oh, 1-3. 13. Also because of the way all these interactions have been destabilized between the way clouds form, precipitation happens, the predictability of weather patterns has changed, and what we are getting is extreme events. Y también, dado que hemos alterado en los mecanismos que regulan el equilibrio del clima, lo que está ocurriendo es que hayan fenómenos climáticos extremos. Extreme drought, no rain for years. Sequías extremas, sin lluvia. Australia, in India, central India had a very bad drought for 4 years. Animals were dying, crops were failing, starvation started. Sin lluvia durante años, como en Australia y en el centro de India, en la que hubo una sequía muy grande durante 4 años, animales que morían deshidratados, etc.
And then there are extreme rainfall events which lead to flooding. Y luego hay fenómenos extremos de inundaciones. So we've just had very horrible flooding in Bihar. Y hemos tenido recientemente inundaciones tremendas en Bihar. Iowa had terrible flooding, and I think there were damages of $4 billion in crops. Iowa también ha tenido grandes inundaciones con unos daños que se calculan en $4.000 millones. And third extreme event is as the oceans warm, the speed and velocity of the cyclones increase. And as the cyclone velocity increases, they go further inland and can cause further damage because the velocity is higher. Y otro fenómeno asociado con ello es que a medida que la temperatura de los océanos se eleva, la velocidad de los huracanes es mayor y los huracanes penetran más en tierra firme. So you have Katrina, I mean, they keep, because so many of you are women here, I did raise at a certain international negotiation, I said, why do you constantly name the cyclones you have created through narrow-minded greed of capitalist patriarchy and give it women's names? Now they've started, but most of them are women. Most cyclones are women. Y en una reunión yo comenté, ¿cómo es posible que a estos huracanes que han sido creados por esta mentalidad tan estrecha que básicamente es masculina, les deis casi siempre o siempre, en esa época, nombres femeninos? And the interesting thing is, they actually have, at the regional levels, they get to name, I mean, like for the cyclone that hit Burma, the turn for naming was Pakistan. So Pakistan called it Cyclone Nargis. So they name these cyclones according to whatever is your favorite woman's name by and large. Off and on there's a Gustav in the plural, I know there was a Gustav along the way. Gustav, yes. Gustav. But Nargis is a feminine name. It's a feminine name. ¿En Nargis, in Pakistan? Well, no, the point is because these meteorological associations Yeah. are regional alliances. Then at different, the next cyclone will be named by country X. The cyclone might be hitting country Y, but the naming is done by someone else. Y el nombre se decide según una rotación de países, y en un ciclón reciente que llegó a Birmania le tocaba a Pakistán decidir el nombre y puso un nombre femenino que es Nargis. Pero el nombre del ciclón no lo decide el país que recibirá el impacto del ciclón o el huracán, sino el país que le toca. And I think this is partly related to the way, at the rise of industrialism, the earth, the land, the terra was redefined. Y creo que esto tiene que ver con el modo en el que en la época de la revolución industrial la terra fue redefinida. Earlier it was terra madre, the loving mother. Anteriormente era terra madre, la madre tierra. Generous, abundant, giving. Generosa, abundante, dadora. And when industrialism started, which is so linked to fossil fuels, which is then so linked to the Cartesian thinking, in a way a schizophrenic idea was created. Y cuando la industrialización, la mentalidad industrial comenzó, que está tan relacionada con los combustibles fósiles y con la mentalidad cartesiana, en ese momento una especie de esquizofrenia. Yeah, schizophrenic attitude, yeah. De actitud esquizofrénica se puso en marcha. So the earth was both a dead matter and a fierce woman. It can't be both. Either you're dead or you're fierce. Y pasó a considerarse que la Tierra era al mismo tiempo un cuerpo inerte, sin vida, y una fiera agresiva femenina. So, in this, y no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. In this field of polluting the air and then destroying the climate, when the planet is dealt with as if it is inert, then she's dead. And when she reacts, then she's fierce. And she's a woman. Así que en nuestra mentalidad contemporánea, cuando se trata de explotar los recursos naturales, la Tierra es inerte, está muerta. Pero cuando se trata de la Tierra impactando nuestras ciudades,
es una fiera femenina. And in fact, the problem of polluting the air comes from the assumption that the earth is dead. Y de hecho, el problema de la contaminación de la Tierra surge del presupuesto de que la Tierra está muerta. No, pensamiento. No, presupuesto. Desde assumption, ¿no? Assumption, sí. el presupuesto. And of course, it begins with the rise of industrialism, but it has been aggravated with globalization. Y por supuesto, esto se inicia con la industrialización, pero ha sido agravado por la globalización. The first place where it's forgotten that the earth gives is the story that Satish yesterday told us about the soil. Y el primer ámbito en el que se olvida que la Tierra es la que nos lo da todo es el ámbito al que ayer se refería Satish en su explicación, del suelo, el ámbito de la Tierra. The soil is living, La Tierra, el suelo fértil, está vivo and the soil is living carbon. y el suelo fértil es carbono. While we as humans cannot create the fossil deposits, Y así como nosotros, los humanos, no podemos crear los depósitos fósiles, we can only exploit them, burn them up, run out of oil. lo único que podemos hacer con ellos es explotarlos, quemarlos y agotarlos. Through our efforts, we can actually build up the life of the soil. Con nuestro esfuerzo sí que podemos ayudar a construir la vida del suelo fértil. The second place where the life that constantly cleans up the air and gives us the breath of life is forgotten is the fact that there is biodiversity that converts carbon dioxide, the sun's energy, with the chlorophyll molecule and gives us all this amazing wealth that then becomes the base of everything we do, from the food we eat to the fiber we wear to the houses we make. El primer ámbito que se olvida es la tierra, el segundo ámbito que se olvida es el aire y cómo a través de los ciclos de la respiración de todos los seres y a través de la clorofila se mantiene el equilibrio de toda la vida. For the soil, the idea of the empty earth grew by assuming that plants grow with chemical fertilizers. En el ámbito de la tierra, del suelo, la idea de que la tierra está vacía o privada de realidad está asociada con la mentalidad que cree que las plantas solo pueden crecer a través de fertilizantes químicos. That the soil is just a container, Que el suelo, la tierra fértil, solo es un contenedor, not living and not a source of life. que no está vivo y que no es una fuente de vida. And this has been called the NPK mentality, the nitrogen, phosphorus, potassium mentality. NPK. Yeah, Y esto se le ha llamado la mentalidad NPK, nitrogen, potasio, phosphorus, potassium. nitrógeno, fósforo, potasio. Because these were things that were made in factories. Porque estos tres componentes químicos, elementos químicos, se pueden producir en las fábricas. Nitrogen fertilizers came out of factories that used to make explosives during the war. Los fertilizantes basados en el nitrógeno proceden de fábricas que solían producir armas químicas o componentes de las armas durante la guerra. And very often again, you'll hear the word fertilizer bomb. Y de vez en cuando se oye la expresión bomba fertilizante. It's just being put to the original use. Cuando se habla de bomba fertilizante se vuelve al uso original de estas sustancias. You remember the Oklahoma bombings, a very, very violent action. That was a fertilizer bomb. Si recordáis los atentados de Oklahoma, lo que explotó ya eran bombas de nitrógeno. And when the war ended, all these factories that had built up a profit wanted to continue to sell, and they found in agriculture the place to sell war chemicals. Cuando la guerra acabó, todas las fábricas que estaban produciendo nitrógeno para fines militares necesitaban encontrar un nuevo mercado y lo encontraron en la agricultura. The herbicides that used to be sprayed over Vietnam during the Vietnam War are sold as agrochemicals to control weeds. Productos químicos que eran lanzados desde aviones en Vietnam durante la guerra se utilizan ahora los mismos productos para la agricultura
como fertilizantes agrícolas o The- pesticidas, the- plaguicidas. The plane that's been going round spraying, that's a war action. But they use it in peacetime. El avión que esta mañana ha estado lanzando el producto de fuera, pesticidas, Well, it was sí, pesticide. sí, pesticidas seguramente, eso es un acto de guerra y lo usamos en tiempo de paz. All of these kill the life of the soil. Todo ello destruye la vida del suelo fértil. But they do more. For example, nitrogen fertilizers emit nitrogen oxides, which is 300 times more potent in destroying the climate and creating global warming than even carbon dioxide. Pero además de ello, hay el problema de que, por ejemplo, estos fertilizantes nitrogenados emiten óxidos de nitrógeno que son 300 times, 300 times. 300 veces más dañinos para la atmósfera que el dióxido de carbono. 60% of all nitrogen oxide is coming from nitrogen fertilizers. El 60% de todos los óxidos de nitrógeno procede de fertilizantes nitrogenados. And in this book called Soil Not Oil, I've worked out very detailed calculations. 25% of all greenhouse gases, which means all climate changing activity, is coming from industrial agriculture. Y en este libro nuevo que he publicado, Soil Not Oil, he hecho cálculos detallados y resulta que el 25% de los factores que contribuyen al cambio climático proceden de la agricultura industrial. Another 15% comes from transport, of which I would assume at least half is for food. Y otro 15% procede del transporte, y de ese 15% yo estimaría que la mitad está relacionado con transporte de comida, Because food is eaten every day. porque los alimentos se han de comer cada día. So when you start to move it around long distance, you just move it, a lot of it. Así que cuando empezamos a transportarlos a grandes distancias, estamos moviendo muchísimas cantidades. So even on a very, very conservative estimate, one could say 35% of the climate problem is related to bad agriculture. Así que a partir de una estimación más bien a la baja, podríamos decir que alrededor del 35% del cambio climático está relacionado con una mala agricultura. An agriculture that is destroying the land and making it desertified, because soil that does not have carbon is desertified land. Y es una agricultura que al mismo tiempo está desertizando la tierra, el suelo fértil, porque una tierra a la que se priva de su carbono es una tierra estéril. And for an island like Mallorca, where moisture is a limiting factor, soils not able to retain moisture already seriously affect the potential for this island. Y en una isla como Mallorca, que es más bien seca, la pérdida de humedad del suelo es una amenaza muy seria para el futuro de la isla. That same agriculture drives people off the land. Y esta misma agricultura que seca los suelos también seca las comunidades humanas que se asientan sobre la tierra. And it's giving us the climate problem, a major component of the climate problem. Y es al mismo tiempo un elemento clave del caos climático. But it's not even an issue in the climate discussions. Pero ni siquiera se la considera un tema a tratar en las negociaciones sobre cambio climático. The treaty that came out of the climate discussion is called the Kyoto Protocol. Everyone talks about the Kyoto Protocol. El tratado que surgió a partir de estas negociaciones sobre cambio climático es el famoso protocolo de Kioto. And everyone, because it was defined in such a way that it's not a citizen's problem, it doesn't have local solutions, it's only global. The very people who had created the problem offer the solution. Y tal como se formuló este protocolo de Kioto, queda claro, se pone de manifiesto que no es un tema que se pueda resolver a nivel local o a nivel de los ciudadanos, es un tema a nivel global y las mismas personas o entidades que han creado el problema son las que se arrogan el derecho de arreglarlo. And the solution they offered, it's called a market solution, is carbon trade. Y la solución que propone, que es una solución de mercado, es el
carbon trade, ¿cómo se llama? El comercio de cupos de carbono. Gracias. It's also called emissions trading. O también comercio de emisiones. Now, just as an ordinary person, when you think of if there's something bad and you want to get rid of it, you don't then say, let's do commerce in this bad thing and somehow it'll stop. You don't do that. Y así a nivel incluso de sentido común, si hay una cosa que no funciona, no te planteas decir, vamos a resolverla haciendo intercambio. Again, a schizophrenic reaction. Because on the one hand, they said, oh, the way to solve this is to give value to carbon, let the market decide, and the polluters will trade, and they want to make $1 trillion out of trading in carbon pollution. Una vez más se trata de una mentalidad esquizofrénica. Ante este problema se dice, bueno, vamos a considerar que el carbono es un bien de consumo, un bien comercial que se puede comprar y vender, y vamos a crear un gran comercio alrededor de él y esperamos llegar a mover $1 trillion. $1 trillion is the market they're setting. Yeah. They've already reached 40 billion. Y podemos llegar a $1 billón de movimiento de dinero. De momento han llegado a 40 millones. And the kind of companies, the kind of investment banks that collapsed recently, many of them are now carbon banks. You know, they only deal in carbon markets. Y muchos de los bancos que han quebrado recientemente con el crash financiero eran bancos que estaban de hecho invirtiendo grandes cantidades en estos mercados de carbono. Give it a little bit. Okay. How they trade in carbon is another scandal. Cómo regulan este comercio de carbono es un poco escandaloso. The governments, like at the European Commission, European Union level, the European Commission allocates to the polluters, the big steel plants, the big power plants, quotas for how much they can pollute. En Europa, por ejemplo, la Comisión Europea concede a las industrias que son más contaminantes cuotas de cuánto pueden contaminar. And these companies can then buy a share of the quota from someone else who's not polluting that much. Y estas compañías tienen entonces la oportunidad de comprar una cuota de alguien que no esté contaminando lo suficiente. In the case of the international setting, it's called Clean Development Mechanism. A nivel internacional a esto se le llama mecanismo de desarrollo limpio. So a coal-fired power plant in Europe can continue to pollute the air here, and a new coal-fired power plant will be created in India, which will put a scrubber to reduce the carbon emissions by 2%. And that is treated as clean development. Una planta de generación térmica a partir del carbón en Europa puede seguir realizando su actividad contaminante siempre y cuando haya otra planta que se construye térmica en India, a la cual se le añade un mecanismo para reducir su contaminación un 2% y la europea compra ese 2%. So what's missing in this carbon trade is, first, it's not all the beings of the planet who share the breath of life having a share in this air, which is our commons, but the polluters get to own the air. Así que en este tratado, en vez de contemplar que son todos los seres vivos de la Tierra los que comparten este aire, se considera que son los contaminadores, precisamente los propietarios, los que pueden comprar y vender la calidad del aire. I call it the privatization of the atmospheric commons. Y yo lo llamo la privatización del ámbito común de la atmósfera. And it's similar to privatizing the seed Y es muy semejante a la privatización de las semillas and privatizing the water. y la privatización de las aguas. The second thing with the way this has been designed is only polluting actors participate in the trade. Otro elemento aquí es que solo los agentes contaminantes participan. Ecological agriculture, as I said, is missing in this whole thing. La agricultura biológica queda excluida de todo este tema. Clean development mechanisms, most like I know for India, most of them are power plants, steel factories, sponge iron factories, paper mills,
and it's CFC companies. Las compañías que están más implicadas en India en estos mecanismos supuestos de limpieza del aire son plantas de producción térmica, fábricas de acero, fábricas de productos relacionados con los CFCs, refrigeradores, etc. The environmental principle is polluter should pay. El principio ecológico es el que contamina paga. What we see happen in the climate solution is the polluter gets paid. Y lo que resulta es el que contamina gana, o el que contamina cobra. Gana. And not only does the polluter gets paid, ordinary citizens are disenfranchised from either protecting themselves from climate chaos or having a say in a more sustainable future. Y no solo el que contamina gana, sino que a los ciudadanos se les priva de sus derechos, tanto de tener una atmósfera limpia, como de poder participar en arreglar la situación. And that is why many of these issues are issues of democracy. Y por ello, muchos de estos temas son, de hecho, temas de democracia. Whether or not we eat GM food is a democratic question, it's not a technical question. Si comemos o no comemos transgénicos, no es una cuestión técnica, es una cuestión de democracia. People have to decide. La gente ha de decidir. And that's why, even while I've always equipped myself technically, I've made sure the discussions don't become technical because it leaves people out. Y por ello, a pesar de que siempre intento informarme a nivel técnico, intento asegurarme de que las discusiones no se queden en el nivel técnico y puedan ser discusiones democráticas. Whether or not we should be sprayed by a poison without our permission is a democratic question. Sí, o el hecho de que se nos pueda estar fumigando desde el aire sin nuestro permiso es algo antidemocrático. And whether or not the polluters will continue to pollute and be rewarded in turn with millions and trillions of dollars more is also a question of democracy. And that's why we must engage and find creative ways to engage. Y el hecho de que los que contaminan puedan seguir contaminando, y no solo contaminando, sino comerciando con la propia contaminación, y nosotros no tengamos poder para decidir sobre ello, es un tema de democracia, y por ello hemos de poder decir la nuestra. 1 year ago, another false solution that was very popular and a lot of Greens used to offer it, including Al Gore. Hace un año, una solución que se consideraba muy popular y algunos ecologistas, tipo Al Gore, la defendían. Yeah, that we are running out of fossil fuels contaminate the atmosphere, so we'll have biofuels. Era que, bueno, los combustibles fósiles contaminan, se nos están acabando, pues pongamos en marcha los biocombustibles. And we started to do studies, we started to have debates to show first that actually doesn't substitute fossil fuels. It uses more fossil fuels than it substitutes. It was very intensive production. I mean, to squeeze oil, diesel out of a soya bean seed is a very energy intensive process. You need lots of fossil fuel for it. Y comprobamos que, en primer lugar, no es que reduzca la emisión o la utilización de combustibles fósiles, de hecho la incrementa, porque para obtener combustible fósil a partir de las semillas hace falta una inversión muy alta de energía. Biocombustibles a partir de las semillas hace falta una gran inversión de energía. Para, a partir de un grano de soja, obtener petróleo hace falta una cantidad enorme de petróleo, biocombustible. Hace falta una cantidad enorme de energía. And all the surface of the earth is too little to be able to generate the energy to maintain a very wasteful system of production and consumption. Y el conjunto de la Tierra no es suficientemente grande para mantener toda esta estructura de producción y consumo. The United States is already diverting 20% of its corn to make ethanol, and it's only replacing 1% fossil fuel. En Estados Unidos ya se ha reconvertido el 20% de la cosecha de maíz a la producción de etanol, y ese 20% solo proporciona un 1% de los biocombustibles. So if they used 100% corn for driving cars, it would still only meet 5% of the need, and you'd need 95% from somewhere else. De manera que si el 100% de la producción norteamericana de maíz se utilizara para la producción de biocombustibles, esos biocombustibles solo cubrirían el 5% de las necesidades de carburante de Estados Unidos. So these Y el resto tendría que venir de otra parte.
The decisions are made in Europe and US, but they affect us because that 95% will come from India and Africa and Latin America. El 95% restante tendría que venir de África, América Latina y Asia. Y, That- por tanto, lo que se decide en Europa y Estados Unidos afectaría a estos otros continentes. That means our land doesn't produce food for people, it produces fuel for cars. Y entonces, en vez de que nuestras tierras produjeran comida para nosotros, lo que producirían sería combustible para los automóviles de otros. I think we've had impact. Europe has had to reduce its targets from 10% blending to 5%, and we hope this compulsory requirement and the subsidies linked to it can be changed over time. Y creo que ha habido un ajuste en Europa se pretendía llegar al 10% de biocombustibles y ahora creo que se ha reducido al 5%. Another false solution to climate change is the resurgence of the nuclear industry. Otra cuestión asociada con el caos climático es el resurgimiento de la industria nuclear. And it's being offered as clean, green energy. Y se la califica de energía verde y limpia. And the argument is there's no emissions of carbon dioxide. Y se dice que no genera emisiones de dióxido de carbono. First, that's not true because if you take the full chain from the mining to the processing, there's lots and lots of emissions. Para empezar, esto no es cierto porque si se considera todo el proceso, desde la minería de uranio, el transporte, todo el procesamiento, etc., hay un montón de emisiones de dióxido de carbono. But the real point is, clean means clean in every way. Pero la cuestión básica es que limpio significa limpio en todos los sentidos. And nuclear radiation is dirty. Y la radiación nuclear es sucia. It might not be dirty in the carbon dioxide style, but it's dirty in a more fatal way. Y tal vez no sea sucia en el sentido en que lo es, puede ser el dióxido de carbono, pero lo es en un sentido que es todavía más dañino. Which once again, calls for the need for the holistic thinking. Lo que una vez más nos lleva a la necesidad de un pensamiento holístico. There are, of course, real solutions. Y hay, por supuesto, soluciones verdaderas. And the real solutions are what allows citizens to play a role in this. Y las soluciones verdaderas son las que permiten que los ciudadanos realmente puedan tomar un papel en todo esto. The real solutions are related to building back the life of the soil. Las verdaderas soluciones están relacionadas con el reconstruir la vitalidad del suelo fértil. And building the life of the soil is linked to the seed, Y ello está relacionado con la semilla and it's linked to the breath of life. y está relacionado con el aliento de toda la vida. And in effect, basically climate chaos allows us to think once again in a deep, serious, meditative way about life on this planet. En cierto sentido, el caos climático nos invita a repensar de una manera meditativa cómo funciona la vida en este planeta And to take action. y actuar. Now, for me, the miracle of, I call this the solution of living carbon. Y yo esto lo llamo la solución del carbono viviente. Because, while the companies are trading in dead carbon, they're also criminalizing carbon and saying we must have zero carbon economies, we must have no carbon economies, as if carbon itself is the problem. Porque al mismo tiempo que estas compañías comercian con el dióxido de carbono, están diciendo que todo el carbono es malo, que todo el carbono es letal. Now, this is carbon and there's no problem with that. This is carbon. This is carbon. Pero la madera es carbón, esto es carbón y no hay ningún problema con ello. Where there's Carbono, life, perdón. there's carbon. Donde hay vida hay carbono, no carbono, carbono. Yeah? So the problem is not carbon itself, but the fossilized carbon being burnt up. Sí que That's the problem. el problema no es el carbono en sí mismo, sino el carbono fósil que está siendo quemado. We need to reduce that use while increasing our creation of living carbon. Así que hemos de reducir nuestro uso de carbono fósil al mismo tiempo que aumentamos nuestro uso de carbono vivo. Just as much as the breath of life is recycled between plants and animals, Del mismo modo en que el aliento de la vida se recicla a través de las plantas y animales, carbon is recycled between the soil, the plants, our uses. el carbono también se recicla a través de las plantas, los animales, el suelo y nosotros. While in the fossil fuel paradigm,
humans are only generators of pollution, Si en el paradigma industrial los humanos son solo generadores de contaminación, in the Earth democracy, Earth community paradigm, humans are part of enhancing the recycling of carbon. en el paradigma de la democracia de la Tierra, los humanos contribuyen al renacimiento, al refortalecimiento de la economía del carbono. All of organic farming, permaculture, biodynamic agriculture is about putting more carbon in the soil. Ultimately, no matter what you call it, it's about building up the humus. Toda la agricultura ecológica, la permacultura, etc., al fin y al cabo se basa en proporcionar más carbono viviente al suelo. Humus is living carbon, El humus es carbono viviente, which means you are building up the soil as a sink. lo que significa que estás fortaleciendo, aumentando las reservas del suelo. Of course, climatologists don't even look at the sky anymore. They don't look at the clouds. They look at the computers and the models. So they have no idea of soil. It's a missing piece. Y los climatólogos, que ya no miran ni siquiera al cielo, solo miran las pantallas de ordenador, todavía menos tienen contacto con el suelo. You know, when Al Gore and I gave a talk last year in Barcelona, and during lunch I said, you know, you don't mention agriculture. You don't mention how we can solve this problem through good farming. And he said, I don't know anything about it. I said, but shouldn't you want to know something about it, you know? So I gave him this fat report in which we have shown that we can increase soil carbon 200% by good farming. Cuando el año pasado di una charla en Barcelona junto con Al Gore, a la hora de comer, le pregunté, veo que no hablas de la agricultura en tu libro. Y él dijo, bueno, es que en realidad yo no sé nada de la agricultura. Y yo le pregunté, ¿pero no crees que deberías saber? Y entonces Bandana le dio un informe, y este tipo de informes muestra que podemos aumentar en un 200% la cantidad de carbono en el suelo. Sorry, Non va a aumentar. not minus 20. Not only they are talking about, or while they are talking about climate change, carbon trading, biofuel, all the three things you mentioned, nuclear power, they are continuing to destroy the rainforest, Yes. industrialize the agriculture, and so if they were really concerned, they will stop Yeah, the destruction absolutely. while they are finding a solution. Yeah. But they are continuing to destroy while they are pretending to find solutions. Absolutely. Yeah. Al mismo tiempo que se da toda esta negociación con cuotas de carbono, etcétera, se continúa, los mismos agentes continúan destruyendo las selvas, continúan contaminando el mundo, etcétera. Si realmente tuvieran interés en resolver el problema, empezarían por detener la destrucción de las selvas tropicales y todas las otras formas de contaminación. The forests that Satish mentioned, they are both the biggest absorbers of carbon dioxide. They are literally the lungs of the planet. But they're also the best regulators of temperature, moisture, the rainforest particularly. Yeah. Las selvas que menciona Satish, y en especial las selvas pluviales, tropicales, no solo son los pulmones del planeta a nivel de la respiración del aliento de la atmósfera, sino que también contribuyen decisivamente a regular el equilibrio del clima. The soil can be one place where we make the soil a sink, but plants are anywhere a sink because they fix carbon dioxide. They are the ultimate fixers of carbon dioxide. La tierra, el suelo, es un lugar en el que podemos acumular carbono vivo, pero en el fondo las plantas, los árboles, acumulan este carbono vivo de una manera mucho más intensa. The research we've done is showing that if farms have trees on them, they have 5 times higher carbon content than farms without trees. En las investigaciones que hemos hecho, comprobamos que las granjas que tienen árboles plantados acumulan 5 veces más carbono vivo que las granjas o los terrenos de cultivo que no tienen árboles. And I want to end with just this terrible, tremendous recognition of the farmers of this island who recognized in the carrot tree the defense of this island.
Quiero acabar con una historia relacionada con cómo los campesinos de esta isla ven la relación que tiene el árbol del algarrobo con la fertilidad del suelo. Now, as I mentioned, climatologists just look at models. By and large, the discussion on energy has been focused through physics, and I'm a physicist. Como decía, los climatólogos solo miran a modelos de ordenador, y de hecho todos estos estudios están basados en cuestiones de física, y yo de hecho soy física. And all of agriculture, they talk as if you have to pump that much nitrogen in, then you get that much of plant growth out. But plants are not nitrogen, plants are carbon. Y cuando se habla de la agricultura y de las plantas se dice, bueno, introduces tanto nitrógeno y tienes tanto tal, pero en realidad las plantas no son básicamente nitrógeno, lo que son básicamente es carbono. And the carbon comes from the air, not from the soil. Y el carbono viene del aire, no de la tierra. And the sunlight Y, helps the fixing. y la luz solar contribuye a que se pueda fijar. The beauty about life is it actually reverses so many of the limitations of physics. La belleza de la vida es que es capaz de revertir tantas de las limitaciones de la física. Yeah. The first, there's a law of physics of conservation of mass. Por ejemplo, hay una ley básica de la física de conservación de la masa. And the second law that's very important to all of this is called the second law of thermodynamics, that you must continue to increase unusable energy. It's called entropy, wasted energy. Y el segundo elemento clave de la física es la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía. But look at this little seed, the carob seed. That's the size. Pero mirad esta pequeña semilla de algarrobo. And you've seen the trees ¿Ved qué pequeño tamaño that come tiene? out of this little thing? ¿Habéis visto los árboles que salen de esta semilla tan pequeña? That's not conservation of mass. Aquí no hay conservación de masa. Things are growing. Las cosas, la vida hace crecer a las cosas. Secondly, it's not increase in entropy, it's the reversal. It's binding energy to make it useful for the future. Y en segundo lugar, no hay un crecimiento de la entropía, no hay una pérdida de energía, sino que al contrario, hay un crecimiento de la complejidad. So the Cartesian view is not just wrong because it divides and fragments. Así que la mentalidad cartesiana no solo es errónea porque divide y fragmenta. I think the real reason it's wrong is it prevents us to recognize the miracle of life. Creo que es errónea sobre todo porque nos impide reconocer el milagro de la vida. So cheers to the carrot. Salud a la Question there. There's lots of hands. Yeah. There, yeah, there. Okay. Could you explain what actually is contained in the oil which is being using by cars? Because I was in Ireland this winter and I was in a friend's car and they were putting in some kind of fuel, which I don't know, but it smelled like McDonald's frying chips. Well, there's a lot. Oh, sorry. Ya. No, la pregunta está relacionada con lo que hay dentro de los biocombustibles, porque en Irlanda con unos amigos vio que el combustible olía a patatas fritas de McDonald's. Well, there's a lot of recycling of the used oil of McDonald's in cars now. Hay una gran proporción de aceite reusado, aceite ya usado de McDonald's en los coches, en los combustibles de hoy. And the other biofuels are diesel made from palm oil, biodiesel made from palm oil or soya, Y otros componentes son biocombustibles procedentes de la soja o del aceite de palma and ethanol made from corn or sugarcane, y etanol procedente del maíz o de la caña de azúcar. or also canola biodiesel. O también colza, canola. We're also polluting the air by using this McDonald's oil as well, or not? Still polluting the same way? No. Well, partly because this carbon came from plants that had absorbed it earlier. It's not a net emission in the life of sort of the planet. The fossil is a net emission.
Cuando se emiten combustibles fósiles sí que hay una emisión de carbono, pero cuando se quema este aceite, pongamos, de McDonald's, ahí ya no hay una emisión neta de carbono porque ese carbono se había tomado originariamente de las plantas. Yeah, yeah. Bueno, a mí me gustaría saber su opinión en relación a cómo transmitir estas filosofías, esta esencia, ¿no? que hoy que estos días tenemos aquí a la gente más joven, a nuestros niños. Habían hablado aquí de las escuelas que ha fundado. Yo creo que hay un papel fundamental que es el de la familia y que a veces parece que tenemos que delegar en grandes personalidades o en grandes maestros para que lleguen esas ideas, y en el día a día podemos hacer muchas cosas como padres, vecinos, hermanos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a transmitir esto a los pequeños, a las nuevas generaciones? I would like to know what both of you think about how we can convey all of this to the future generation and the children. And we already talked about schools, but I'm also interested about the daily life of families, how we can convey all of this information to our children in daily life. Sobre todo por el hecho de que, como hablaban de las semillas, al agricultor se le arrebatan las semillas, a los padres también se nos arrebatan los hijos. Los hijos ya no son propiedad, ya no son nada de los padres, los hijos son producto de la sociedad. De alguna manera entonces la sociedad les educa, los instruye, los encauza hacia lo que interesa. And in the same way that seeds are being appropriated by companies, in a way the educational system is appropriating children from their families to brainwash them with all these mechanistic assumptions and so on. So, Well, I think the key issue of communicating with children and future generations is always to make them more aware of the reality while always keeping the alternative alive in their minds. Because otherwise they'll have to be on Prozac. Creo que la esencia de lo que transmitimos a nuestros hijos es hacer que sean conscientes en la medida de lo posible de todo lo que está sucediendo, mientras mantenemos muy clara la llama, la luz de las alternativas que hay ahí. Porque de otro modo, si no les presentamos alternativas tangibles, pues acabarán con el Prozac. But also, I mean, you know, every period has had its instruments of control. I mean, the church controlled Europe. The scholastics were the only place where learning could happen. And then there came a point when people said, that's not, you know, this is not explaining the world. And new learning happened. Now the dominant educational system is not teaching everything, which is why Schumacher's gets created, which is why the school at our place, the Beat Vidyapith, gets created, which is why courses like this get held. Alternative institutions. And they don't have to be mutually exclusive again, you know, that we have to make an effort to expose the children to learning in the real world of nature, its beauty, the real world of devastation we have, and that's our responsibility. Siempre ha habido instituciones que han intentado controlarlo todo. En la Edad Media la Iglesia tenía mucho poder y de hecho el pensamiento escolástico era el único que se admitía en las universidades. Del mismo modo, en las universidades de hoy en día tampoco se enseña todo y por eso hay la necesidad de nuevos centros de educación como Schumacher, Vidyapith, etc. o encuentros de este tipo en los que toda esta educación pueda transmitirse a las... And the important thing is children learn as much as listening as they see. So you have to show them the examples of good living, good food, good garden, organic food, wooden things like this. I mean, this house is an example. And when you come to this house, you see how one can live beautifully and have less things, but they are good things. So if you show example to your baby, which is coming from your life, so they listen, but they also see. And the baby's anyway listening, you know.
Los niños no aprenden solo a través del escuchar lo que les decimos, aprenden sobre todo a través del ejemplo que ven. Y por eso es muy importante que en el día a día les demos un ejemplo de vida correcta, de vida apropiada, que también les proporcionemos comida apropiada, formas de actuar, objetos bellos, naturales, hermosos. Esta misma casa que tiene esta belleza y esta armonía que permite que estos encuentros fluyan también, es un ejemplo mismo de cómo un espacio con no demasiados objetos puede ser hermoso y fascinante, y así puedes ayudar a transmitir a ese bebé que llevas dentro y que ya está escuchando muchas cosas, todos estos valores. Yes, let's ask 1 or 2 more questions there and then there. Yeah. And then, yeah. And then And then, yeah. Tomás, Okay, he was Thomas. one of the first, I think. Okay. Let's hear this and then Thomas, maybe. Thank you very much. I have a few questions. I didn't wrote them down. Well, basically two things: the building life in the soil that you were mentioning. I have a little doubt. With this alternative way of agriculture, are you capable to sustain the world population, like 7 billion people, in that way? Because the way I learned it is that after the Second World War, we had a huge population explosion, and there was a huge demand for food, which gave a large incentive for chemical nutrients to be developed and commercialized. And so the way I learned it is that if we would take away all of the Chemicals. farms that are producing a lot of food, partially due to these fertilizers, there would actually be some sort of Okay. Yeah. some sort of. Then I have another question. Well, maybe One at a time. One at a time. Yeah, first this one, then Okay. Bueno, la pregunta es sobre hasta qué punto crees que podemos abastecer a toda la población mundial con la agricultura ecológica, etc. A mí lo que me contaron es que después de la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de la población, hacía falta desarrollar un nuevo tipo de agricultura más intensiva para alimentar a todo el mundo. Entonces, first, there's no myth bigger than the argument that chemical fertilizers produce more food. That's an absolute lie. bueno, en primer lugar, no hay ningún mito más grande que el de que la agricultura industrial basada en la química produce más comida. Es, en el fondo, una mentira. If you look at ecological agriculture and compare it to chemical farming, and we have studies and volumes on this, and now there's a whole new report of the United Nations and World Bank called the International... No, there. It's an international assessment for agricultural science and technology. And they too have come to the same conclusion. And this includes the establishment universities, that small ecological farms produce more food than large-scale industrial farms with chemicals. Nosotros durante muchísimos años hemos estado haciendo informes que comparan la producción de la agricultura biológica con la agricultura industrial, enormes montones de informes, pero no solo somos nosotros ahora, hay incluso un informe de World Bank, ¿tú sabes? With the World Bank and the UN, Sí, patrocinado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, 400 scientists were involved. que, con la participación de 400 científicos, que llega también a la conclusión de que la agricultura ecológica a pequeña escala, en el fondo, es más productiva que la agricultura industrial a gran escala. But the key issue is this. What chemicals farms produce is commodities. Pero, Yeah, you borrow money for the fertilizers, you grow what you grow, and you sell it off. So there's more stuff floating as a commodity, but less on the farm and less eaten. y el tema clave es que en la agricultura industrial el alimento que produce se convierte en un objeto de consumo. Y hay toda esta dinámica de fertilizantes que se ponen en la tierra, el producto que sale y se vende. Hay un mucho mayor movimiento de dinero porque esos fertilizantes implican toda una producción industrial que hay detrás, pero el producto neto de la agricultura es menor. And I put it very simply. Chemical industrial agriculture has produced more commodities, but it has produced less food. Y para decirlo de una manera muy, muy simple, la agricultura industrial ha
ha producido más objetos de consumo, commodities, pero ha producido menos comida. And the second part where this illusion is created is, if I have a farm and I'm growing 20 kinds of crops in it, then I must measure the output of those 20 crops. What chemical agriculture measures is the yield of a single crop. So it ignores the 90% food output. Sorry, can you explain this again? If I'm growing 20 crops, I want to measure the full output of that farm, I will measure the output of 20 crops. But show me an agriculture assessment on this island that has the output of the carob tree in the output of the farm. They'll only look at wheat. They'll only look at a single cash crop. Y el otro tema clave es el hecho de que la agricultura industrial es una monocultura y cuando se mide su producción se mide la producción de un solo cultivo. Y cuando luego se mira la producción tradicional, orgánica, etcétera, de todos los cultivos, los 20 cultivos que pueden estar coexistiendo en una misma finca, se selecciona solo la producción de un solo producto. Por ejemplo, en un campo en el que tenga algarrobos, no se considera toda la producción de ese garrofé y de las otras plantas asociadas que hay ahí, sino que solo se mide una parte de toda la producción global. So I differentiate between food and commodity, and you can have more commodity, less food, or you can have more food, less commodity. And I differentiate between output, which is the biodiversity output, versus yield of a single commodity. Entonces, del mismo modo en el que hago una diferencia entre producción de comida y producción de objetos de consumo, que es lo que produce la agricultura industrial, también distingo entre el output global, o sea, la producción global de toda la cosecha que coexiste en un mismo campo, en una misma finca, lo diferencio de la producción única de una sola cosecha. And so, for food, ecological farming is the only way to actually feed the world. Y por ello, la agricultura ecológica es la única manera de realmente alimentar el mundo. Could we have a question from Thomas, and then you maybe? Sorry, I had one more. Yeah, all right. could you hold Yeah, lots of hands? Yeah. Just wanted to make a few small comments. Yes, thank you. Primero, first, the carob is its closest relative is the tamarind from India. It's a legume also. Que la algarroba, su primo más cercano es el tamarindo indio. Second, after the First World War, the chlorine industry grew out of the chlorine gas, which was used in trenches, and the market there was swimming pools. The whole swimming pool industry is an output of the First World War gas production. And now I heard the other day that a natural swimming pool is not accepted in a hotel in Miami. Yeah. It Rural. has to be Hotel rural. que la industria de las piscinas del cloro salió de la producción del gas de cloro de la Primera Guerra Mundial y que toda la industria que está basada en el cloro de las piscinas proviene de ahí, igual que la química fertilizante de la Segunda Guerra Mundial. Y que hoy veo que en las agroturismos no se permite la piscina natural, sino que tiene que ser con cloro o con sangre. The other point is that the plane which was coming over here is spraying against the processionary moth of the pine trees. It is an ecological product for A48B. They sprayed over our house 2 years ago, and my wife had breathing problems and headaches. We phoned up Ibanat, and they said, no, this is a harmless bacillus. Just look it up on the internet. You'll see. And we did, and we found that there was cases against it in Canada, in New Zealand.
Resumo porque queda poco tiempo. La pregunta sobre democracia participativa y hasta qué punto podemos hoy en día actuar sobre todos estos temas cuando hemos conseguido antes crear el tejido social participativo que sería necesario para actuar con eficacia. Maybe I should just answer that very quickly. If you read my book, Earth Democracy, by Earth Democracy I do not mean only democracy at the local level. I mean local democracy with the consciousness that we are part of one Earth, which is the meditation that Satish had this morning. So there is no way outside local engagement to establish participatory democracy because you can only participate at the local level. But when enough of it is done in concert, that is how it then becomes a larger expression, and that's how we'll have to do it. From the bottom up. From the bottom up. En mi libro Democracia de la Tierra explico cómo esa democracia no se refiere solo a una democracia de todo el planeta, sino que sobre todo se refiere a una democracia local de las culturas que están ligadas a la Tierra, las culturas locales, las comunidades locales. Y la mejor manera de actuar es desde la Tierra, desde abajo hacia arriba. I'd love to answer that. Yeah. There'll be workshop with Vandana after lunch. You can go a bit more deeply. Yeah. Bueno, yo quería hacer una reflexión global, porque ayer con lo de las semillas se me ocurrió, de que parece como si los científicos de repente se hubieran vuelto locos y estuvieran produciendo armas de destrucción masiva a través de la modificación del genoma de las plantas que sirven de alimento. Y esto lo enlacé después con, o sea, es una hipótesis, es lo que quiero saber la opinión, de si existe un poder en la sombra que dirige sus acciones como si fueran los propietarios, ellos se consideran los propietarios del planeta, nosotros somos sus obreros, y resulta que el problema básico es que sobramos obreros, porque hay un poder de producción enorme y sobran pues por lo menos la mitad de la población. O sea, a lo mejor el fin último de estas tecnologías es evitar que la gente siga aumentando la población. I was wondering yesterday if it's not the case that scientists have gone mad. It looks like scientists have gone mad with this kind of weapons of mass destruction they are producing with GMOs and so on. And it made me think if it could be the case that there is a kind of shadow powerful group that is trying to manipulate scientists in order to get rid of most of us because there is too many of us in the planet. You know, with this kind of They think they are the owners. It's almost as if they believe they own the world and there's a lot of workers on the world that they need, but now there's too many of us and they just need to get rid of like half the population at least. And so this is like a plan to get rid of a lot of people by causing all these problems. kind of Lugano reports of St. George. The scientists are not taking the initiative. Los científicos no son los que llevan la iniciativa. The initiative is coming from the corporations. La iniciativa viene de las multinacionales. Because I know enough scientists who have left labs because the lab direction was going in this crazy way of destruction. Y conozco muchos científicos que han renunciado a su trabajo en los laboratorios porque veían que las multinacionales que los financian iban en esta dirección tan loca. I think what we are seeing is a convergence of three factors. Creo que lo que vemos ahora es la convergencia de tres factores. Corporations seeing in the tools of certain technologies a way of making limitless profit. Corporations finding in certain tools of technology a route to limitless profits. Multinacionales que están encontrando en ciertas herramientas tecnológicas avenidas para incrementar enormemente sus beneficios. And that definitely feeds the second trend. Lo cual alimenta un segundo factor. Because when you think of sharing, then there is enough on the planet. But when you're driven by greed, there's too little. Cuando piensas desde una perspectiva de compartir, ves que hay suficiente en el planeta para todos. Pero cuando piensas desde una perspectiva de la codicia, crees que nunca hay suficiente. And so the second trend is there are too many people out there.
Y eso hace pensar que hay demasiada gente alrededor en el planeta. And the third trend, of course, that is being fed by all this, is the fact that the consequences of the actions are actually creating new scarcities, like a water crisis, like a food crisis. And that too then creates this sense of, what's it called, the most powerful keeping it all for themselves. Y el tercer factor o tendencia es el hecho de que muchas de estas prácticas contribuyen a crear nuevas formas de escasez, contaminación, escasez de agua, etc. Y crean esta sensación de que no hay suficiente para todos. And that's where the issue of fascism comes into play. Y ahí es donde entra el tema del fascismo. So you have technologies in the hands of corporate power, creating destruction, the destruction leading to conflicts, and the conflicts being used as a reason for excess control. So it's not that there are 5 brilliant guys sitting somewhere and designing all of it, but they're reacting in panic, and it's building up in this direction. Así que no se trata de que haya 5 tipos muy inteligentes en algún rincón que lo están manipulando todo, sino que hay toda una dinámica de multinacionales que utilizan tecnologías muy poderosas, que tienen efectos muy destructivos. Esos efectos muy destructivos crean caos a gran escala, ese caos hace que la gente tenga miedo, y esa dinámica que se retroalimenta genera una situación en la cual el control va intensificándose y la gente es como si se siente más insegura y pide más control también. It's a panic reaction. Es una reacción de pánico. Okay. En cadena. Do you want to ask the question? Because she has been waiting. Yeah. Done. Okay, done. And then. This is from Shiva. If you can tell us a few words about Bill Gates' Green Revolution in Africa, because I believe Africa is continuously being forgotten in many debates. Esto es ¿qué piensas acerca de la revolución verde que Bill Gates quiere promover en África? Yeah. When there are fragmented responses, then what happens is a solution is offered, which is actually the problem. Cuando hay fragmented response, the disease is offered as a cure. Cuando hay respuestas fragmentarias, lo que se hace es proponer una solución que ella misma es la enfermedad. So because of the food crisis, Bill Gates and the Buffett money and Rockefeller are all working towards introducing what they call the Green Revolution in Africa, which is just another name for chemical agriculture. Chemical agriculture, industrial agriculture. La crisis alimentaria ha hecho que Bill Gates y el dinero de los Buffett y Rockefeller, etc., se quiera llevar a África en la llamada nueva revolución verde, que en realidad no es otra cosa que agricultura industrial. And what I've been saying in places is say that, Bill Gates might have been smart enough to make himself the richest man on earth with Microsoft, but he obviously does not understand the soil, and he obviously does not understand that chemical fertilizers are the last thing you want to distribute in times of climate change. In fact, if there's one action for climate change, I would say ban chemical fertilizers. Y lo que yo digo a menudo a este respecto es que Bill Gates puede haber sido listísimo para convertirse en el hombre más rico del mundo y sabe mucho de ordenadores, pero desde luego Bill Gates no entiende cómo puede mejorarse la producción de alimentos, y desde luego la última cosa que necesitamos en una época de caos climático es aumentar la producción de fertilizantes químicos. Si hay una acción realmente decisiva que puede hacerse ante el cambio climático, sería la prohibición de los fertilizantes químicos. And just one thing, why it's so important is it's killing the soil, it's killing the oceans. The dead zones in the oceans are all related to nitrogen fertilizer runoff, and it's killing the air. Y lo que ocurre con estos fertilizantes nitrogenados es que, por una parte, destruyen el suelo, matan la fertilidad del suelo, por otra parte, destruyen océanos, hay grandes zonas de los océanos que han perdido su vitalidad debido a los fertilizantes nitrogenados, y también contaminan el aire, tierra, agua y aire, tierra, mar y aire.
Do you want to make a question there? Yeah? I just wanted to make one point, going back to what Bandana was saying about the miracle of plants being able to metabolize carbon to carbon dioxide. And of course they also return to us oxygen. But in addition, plants aren't the only thing that are carbon-based. We are carbon-based too. Yes. This is carbon-based. And so all the carbon which animals need is through the metabolism first of all plants. So plants can, I just wanted to make that little point. Good, that's good. Okay. Lady there, and then you, and then you. Yeah. And then, People who have not spoken at all get priority. There. Please. Sí, por favor. Quería saber si establece una relación entre el pensamiento que existe, este pensamiento que explota todo y todo va determinado al resultado económico, y el rol y la no presencia social que ha tenido históricamente la mujer. Dandana, would you establish a link between all this destruction and thing that's happening and the role of women which has been taken away? Very directly. Elaborate. I think in the afternoon workshop. lo dejamos luego muy directamente, pero lo dejamos para la tarde, para el seminario, el grupo de la tarde. I have a more universal question, una pregunta más universal. ¿Es vuestro entendimiento que el universo está viva? ¿Es un organismo vivo? Is it your understanding that the universe is a living organism? It's a living system, for sure. Yes, yes. These are easy. Yes, yes, yes. Well. Bueno, yo quisiera preguntar un por qué organismo sois viva. invisibles en los Es lo medios que de yo pregunto. comunicación y qué pensáis de los medios de comunicación actuales, porque yo tengo una periodista dentro dormida, como muerta, como matándola, no sé, porque y cada vez que os oigo, solo hoy veo titulares que deberían ser portada cada día de todos los periódicos internacionales, la noticia con la que se abrieran todos los telediarios y el tema con el que las radios locales estuviesen hablando hoy. No estáis en las portadas de los periódicos, no estáis en las radios, no hay periodistas en la puerta de esta casa. Ya sé que se ha decidido que así sea y me alegro mucho, pero a un periodista no hay que convocarle, tiene que rascar donde... Yo estaría aquí rascando para que me dejaran entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Esa invisibilidad mediática va en contra de todos nosotros, ¿no? She used to be a journalist. She may be awoken again into that, but she feels that with the message that is so important that you guys have, how come it's not front cover of all the newspapers, all the radios, that every time when people turn the television on that they're talking about this lack of media picking up on this message and really making it the forefront is taking away from all of our freedom. So what do you feel of the role of the media? And how come there are no journalists begging to be here to report Yes. this big news? That's partly because Guillermo doesn't want them. Guillermo doesn't want them. She knows that. Anyway, she says a I think journalist's it's a role. good idea from Guillermo, no? Because the journalist today is not... But she says a journalist should be scratching to get in here, you know, on the cover, whatever. The first thing is, media, like everything else, is part of corporate control right now. And if you really look at the structure of media control, it's like 5 seed companies, 5 grain companies, 5 media companies. Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación están controlados del mismo modo que las multinacionales lo controlan todo. And just as much as we have to defend the seed from Monsanto's monopoly, we have to defend communication from Monsanto's influence on concentrated media to not tell the real stories. Y del mismo modo que hemos de defender la semilla
de la apropiación que quiere hacer Monsanto, también tenemos que defender la comunicación de la apropiación que hacen de ella los medios que están controlados por Monsanto o multinacionales o grupos afines. But you know, I think there's so much separation between reality and the narrative right now that I've just had National Geographic come and spend 5 hours with me on the real story of the Green Revolution, including the whole Gates thing. They'll do a story because they're realizing something is wrong. Y hay un abismo tan grande entre lo que está realmente sucediendo y lo que se cuenta acerca de lo que está sucediendo. Pero aún así, National Geographic estuvo 5 horas conmigo y van a informar de todo lo que les estuve diciendo sobre el tema de la Green Revolution, de la Revolución Verde. So there is some hope. You want to? Hay esperanza. Yeah. Can you make it brief? Sure. El tema, el mecanismo de los derechos de emisión es más perverso de lo que ha contado Bandana, en el sentido de que un caso real ahora, en este momento, en España, ya no es entre países. Una fábrica de ladrillos en mi pueblo cierra porque, evidentemente, la crisis inmobiliaria no puede vender ladrillos. Pero un intermediario viene y le compra sus derechos de contaminación para después pasárselos a Endesa para que una térmica de carbón de León pueda contaminar más. Eso es un hecho real que ha pasado hace 2 meses. This is the man who represents the Ecological Association, which is Spain-wide. Yeah. So he's telling a real case about the trade emissions in Spain, where a brick factory, This is the last question. which is no longer in business because of the collapse of the boom in construction, so they've lost their business, and a mediator or person in the middle, man in the middle, has come and bought their emission rights to sell them to an electric plant in another area, the coal plant, so that they can Makes money use out those of it. emissions to do their business. So it's happening in Spain, it's happening now. That was 2 months ago. Okay. So Guillaume is saying that lunch is ready, so I know lots of you want to raise questions. But I suggest that those who want to ask questions on agriculture and food go to Bandana's workshop after lunch. So 2:30 there will be a garden walk with Guillaume. 2:30 garden walk with Guillaume. 3 o'clock, 2 workshops. One with Bandana outside and one with me here. So enjoy your lunch. Thank you.